En la hora de la verdad, al oído. William, al oído. Ave María, doctor, y hoy estamos carnudos. ¿Usted recuerda esas palabras de Rómulo Gallegos? Tierra venezolana fecunda para el esfuerzo como lo fue para la hazaña. Tierra donde una raza buena sufre, ama y espera. Sí, señor. Parecen escritas ayer, ¿no? Parecen escritas ayer para hoy. Tierra venezolana. ¿Qué pasó con esa tierra bendita en manos de estos déspotas, amigos de nuestros tiranos de acá? ¿Cómo le parece? ¿Te recuerda las afinidades selectivas de Goethe? ¿Por qué son amigos el presidente Santos y la canciller de ese régimen atroz? Porque son parecidos o porque son iguales. Bueno, William, vamos pues. O porque son peores. Bueno, muy bien. En todo caso, son similares. Porque los unos son de frente y aquí es por debajo. Le tengo pánico a la gente que actúa a la sombra o en la oscuridad, como decía el libertador Bolívar, como usted nos lo ha enseñado aquí, en la oscuridad solo el crimen. A la sombra no trabaja sino el crimen. Bueno, claro. William, vamos pues. La bomba, perfecto. Que el Papa pida liberar los presos políticos en Venezuela, pide Vivanco. La cosa ya es seria. William, el Papa ni siquiera se refirió a los presos políticos cuando visitó Cuba, recuerde. Exacto, yo no sé qué es lo que tiene. No es extraño que no haya dicho nada. Yo no sé nada. qué es lo que tiene su santidad. Yo respeto mucho la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero a esto no le jala a nadie, pues como el curita que se puso bravo en Venezuela, doctor Londoño, pues yo me quedo con el cura. Se lo digo con todo respeto. Si tengo que desobedecer al Papa, desobedezco al Papa. Claro. Muy bien. Y aquí el 2 de octubre, el pueblo colombiano derrotó a Cristo y a su representante legal en la tierra, Cristo Juan Fernando, y al Papa Francisco, porque se pronunció en las urnas contra lo que nos querían meter. Para que hablemos claro. Así habla, y la voz del pueblo, ¿es la voz de quién? De Dios. Ah, bueno, entonces. El Papa chantajeándonos ahí, no estaba hablando ex cátedra de manera que uno podía controvertirlo, diciendo que venía a Colombia, pero si votábamos por el sí. ¿Cómo le parece? De manera que se quedó sin venir a Colombia porque votamos por el no. De manera que no quiere a los colombianos, que es una de las patrias más católicas que quedan en el mundo. Y no le quedan muchas, Papa Francisco, y donde siga así, tampoco le va a quedar esta. Sí, así es. Sépalo, ¿sí? Sépalo, por si nos está oyendo alguien en la Anunciatura y alguien que le lleva al Papa noticias equivocadas, sepa y diga que está creando un verdadero cisma en una nación eminentemente católica. Bueno. Pero hay unos pues que se siguen reuniendo con los curitas estos de extrema izquierda. Bueno, en fin, sigamos pues, Willy. Bueno, doctor Londoño, yo siento un profundo respeto por la doctora Marta Lucía Ramírez. Anoche la escuché por la radio en una emisora colega. Ella ofreció allá, en ese espacio de las 6 y 7 de la noche, ofreció trabajar con el gobierno, dijo así, entre comillas, solo trabajando con el gobierno se conocerá su verdadera disposición. Mejor dicho, pues, se mete en la sombrilla del sátrapa y ¿a nombre de quién? A nombre del Partido Conservador, no sé. Yo no sé, Santiago, ¿a nombre de quién estará actuando la doctora Marta Lucía Ramírez? Yo no sé, yo respeto profundamente a todos los que están tratando de hablar con el gobierno para que el gobierno entienda que ganó el no. Pero sí es que ganó el no, pero es que ya ganó el no. Me parece que el mensaje es muy difuso, William Montserrat. Yo creo que, hombre, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que ganó el no, que no hay acuerdo y no estar de alguna manera casi que rogándole al gobierno para que nos escuche. Yo creo que el gobierno logró dividir a los del no y estamos quedando muy mal. Eso, ahí quería llegar yo. A mí lo que me preocupa es precisamente eso. El gobierno está usando esa máxima de divide y vencerás
le está funcionando y yo creo que Marta Lucía Ramírez se está dejando usar, porque si no incluyen al Centro Democrático, como me parece que está pasando, porque hoy leo un artículo en El Espectador que se titula Legitimar jurídicamente la mala fe. La mala fe se refiere a la campaña del Centro Democrático y dice, es un análisis de por qué las mentiras de la campaña no dejan sin legitimidad jurídica al Centro Democrático para participar en ese consenso nacional. ¿Cuáles fueron esas mentiras? Sí, ninguna. Es que, a ver, ninguna, absolutamente ninguna. Vuelvo a insistir en un tema. Pero ese artículo del Espectador, ¿qué dice? Pues yo no leo El Espectador por razones higiénicas, pero ¿qué dice ese artículo? Es un artículo escrito por una abogada de la Universidad de Antioquia que tiene maestría en leyes y me imagino que ella representa un sector que quiere sacar del paseo al Centro Democrático, obviamente. Y yo insisto, y vuelvo ahí con el tema de Marta Lucía Ramírez y de todo ese grupo, en donde si no aparece el Centro Democrático, pues él no está dividido. Y habla pues de lo que se hizo en la campaña, de las declaraciones del jefe de campaña, de apelar a las emociones, que eso no es ningún delito. A la indignación, imagínate, Montserrat, es un delito apelar a la indignación y a las emociones. Yo les recomiendo a todos nuestros oyentes y a nuestros compañeros en la mesa el artículo. un libro que se llama El laberinto de la paz, que lo escribe Ángel Becasino, estratega de la campaña a la reelección del presidente Santos, donde dice lo mismo, que hay que jugar con la indignación, con las emociones. Nos cuenta cómo llegaron al comercial ese, donde el presidente le preguntaba a un grupo de mujeres, señora, ¿usted prestaría a sus hijos para la guerra, etcétera? Y yo el otro día leyéndolo, Montserrat, yo leía eso y yo decía, ¿y por qué en ese momento no hubo investigación del Consejo Electoral, claro, ni de la el presidente Fiscalía? Además amenazó, si no pasa el sí, volvemos a la guerra, recuerden. Pero, ¿y qué tal cuando cambió en Barranquilla votos por presupuesto? Hombre, es que, claro, de verdad, es como un chiste todo esto. Pero volvamos al tema. El cuento aquí es que le está funcionando al gobierno el divide y vencerás. Pues claro, porque se están prestando de manera rara y misteriosa al juego. ¿Y a qué van allá? ¿A pedir qué? ¿Será que de pronto están vislumbrando alguna cancillería para alguna persona? Pero mire, William, yo creo que, digamos, con todo el respeto por la doctora Marta Lucía, con todo el respeto por el doctor Camilo Gómez, etcétera, están entrando en un escenario, yo creo que con la mejor intención de querer destrabar una cosa que alegan que está trabada. Para mí no está trabada, simplemente es inexistente. El decreto 1391, artículo primero, convocó, y no hay nada ahí, pero bueno, digamos, asumiendo que tienen la mejor intención, uno en estos ejercicios de la política tiene que ser muy prudente, y lo que uno está viendo es que están logrando dividir a los del no, y entonces están logrando articular a los seguidores del expresidente Andrés Pastrana y algo de Marta Lucía, y dejar en el ostracismo, desde el punto de vista del gobierno, obviamente, al expresidente Uribe y al exprocurador Alejandro Ordóñez. Y eso no es lo que pasó el 2 de octubre. El 2 de octubre todos estábamos unidos diciendo en libertad sí o no, y ganó el no. El presidente tiene que aceptar ese resultado, Montserrat, y no entrar en estas estrategias de división. Esto es un profundo irrespeto a la democracia. Y, si me perdonan, aceptar un hecho capital, y es que con todas las palancas del gobierno, con todo el presupuesto nacional, que fueron muchas, con toda la fuerza de la gran prensa colombiana, con todo a su disposición, movilizaron el 17% del electorado. ¿Cierto? El 83% del electorado dijo no, o de manera activa en las urnas, o de manera pasiva, diciendo en su casa, yo a eso no le jalo, no voy a votar. Esa fue la verdad. Otro tema que es bueno, porque hoy después de las 10 de la mañana, pues, se consagrarán las cosas, y de qué manera. El señor sátrapa de turno traicionó al Partido Conservador. Como lo advirtió aquí el doctor Londoño hace mes y medio, vamos a perder la Procuraduría. Los están engañando. Obviamente los dividió. Para que hable, claro, ahora que estamos, claro. Y pusieron al senador Corso a pronunciar uno de los discursos más lamentables que se han oído en el Parlamento, claro. Y eso no es fácil, ¿no? Ese eso no es fácil. Yo pensaba en estos días, doctor Londoño. Pero ese es uno de los discursos más lamentables que se oyeron en el Parlamento. Es que deberíamos hacer una edición. En contra del magistrado Pretel.
Ya la Corte Suprema de Justicia dijo, ese pues o está por decir o tiene ya los votos suficientes para decir que ese fue un debate equivocado, que se ha debido hacer un debate de naturaleza política. Pero bueno, lo hicieron, sacrificaron al magistrado Pretel, se quedaron sin representante en la Corte Constitucional y también nos quedamos sin lo vamos a saber, procuraduría. nos quedamos sin procuraduría. Claro, Uno debería hacer una edición no de obras selectas, sino de los discursos que no debieron ser y empezar con el de Corso. Ayer hablé con unos señores de la autodenominada cúpula del Partido Conservador y me dijo lo siguiente: vea, William, antier a las 10 de la mañana, tal como nos lo corroboraron personas muy cercanas a este medio de comunicación, ayer a las 10 de la mañana, antier a las 10 de la mañana estaba elegida la doctora María Mercedes López Mora. De un momento a otro llegó el doctor, el padrino de ella, porque esto es compadrino propio, el doctor Mauricio Cárdenas, y comenzó a dar unas contraórdenes que nadie se explicaba. Pues terminó el Partido Conservador, que estaba alineadito, votando, acompañando otro candidato. El Partido Conservador pierde la Procuraduría porque por la orden emanada de Casa de Nariño. Y de Cárdenas, digamos que... No, pero del presidente, pues, sí. El que fija las directrices, y que este señor Cárdenas, que pues obviamente sabe atender muy bien lo que le ordena el amo, pues lo hizo, sacrificando un partido conservador. Y con mucha mermelada, William, porque uno habla con exministros conservadores de este gobierno y lo que le cuentan es que se daban cuenta de la influencia que logra Cárdenas, pero esto es a punta de mermelada. ¿Cómo es que se llaman ahora los auxilios parlamentarios, doctor Londoño? Creo que se llaman... Cupos indicativos. Cupos indicativos. Bueno. Entonces, bien, ahí queda la cosa, doctor. Ya a las 10 de la mañana se reúne el Senado de la República para elegir procurador y el Partido Conservador se va a quedar sin magistrado de la Corte Constitucional, sin honor, porque la destitución de Pretel fue quitándole el honor a él y a lo que él representaba, que era el Partido Conservador, y sin procuraduría. Entonces, y además le van a poner encima la carga de la reforma tributaria, que termina siendo una reforma conservadora. Ayer estaba el senador, el doctor Barguil, el representante Barguil, hablando de una de las trampas que tiene la reforma tributaria contra la clase media. Pero representante, si esa es la reforma conservadora, esa es la reforma del doctor Mauricio Cárdenas. El Partido Conservador ante la historia tiene que cargar con el peso de esa reforma tributaria, para que seamos correctos. Ayer doctor Londoño, hubo una reunión importante. Se reunieron Miguel Santamaría, Gabriel Melo, Carlos Holguín Sardi, otros de los grandes dirigentes del otrora Partido Conservador, y llegaron a una conclusión, William. La conclusión es la siguiente: sí, el 27 de noviembre, en la convención del Partido Conservador colombiano, se mantienen los que actualmente orientan a ese partido y no se logra definir un triunvirato o una jefatura única y no se reforman los estatutos, ese partido, dicho por los que siempre lo han defendido, ese partido se acabó. Un poco lo que han dicho es que el 27 de noviembre podemos estar viendo la extinción del Partido Conservador por la actual directiva, que no ha hecho más que entregárselo al gobierno. Ahí les cuento. Bueno, y para terminar al oído, William, le quiero recordar algo que me tiene a mí en una indignación infinita. Señor. Yo quiero la liberación de Odís Sánchez Montes de Oca, pero claro que la quiero. Y quisiera poderle dar un abrazo de regreso a su hogar. Y los otros secuestrados del ELN. No, aquí hay colombianos de primera, de segunda y de tercera para el doctor Juan Camilo Restrepo. Claro. Oiga, pero al final, ¿qué pasó con ese dinero que recogieron? ¿Pagaron o no pagaron? Porque ese es otro tema también. Quedaron con él. Pues la familia dijo que han pagado más de 1.000 millones de pesos por la recuperación. Y ahí sí el gobierno no dice nada. No, pero el tema que estoy sosteniendo, Montserrat, por favor, quiero que meditemos sobre eso un solo minuto y que me pongan atención.
¿Por qué los demás secuestrados del ELN no son condición para que a través de su libertad se legitime el inicio de conversaciones en Quito? ¿Por qué? ¿Por qué Odín Sánchez sí y por qué los otros secuestrados no? Que me lo explique alguien. Que me lo expliquen alguien a partir de los principios de justicia que informan la Constitución Pública de Colombia. Todos los colombianos somos iguales, ¿o no? ¿O hay unos más iguales que otros? Y entonces hay que ser ex representante, ex congresista para hacer condición en su libertad, para hacer condición del inicio de unos diálogos. Y los demás secuestrados por el ELN no, porque son gente del común. Y entonces tenemos un empresario, el señor Figueroa, tenemos un hombre más que del común, un hombre que es un trabajador, un hombre del pueblo colombiano secuestrado, y un médico que estaba dedicando todos sus esfuerzos, un joven médico al que se robaron los del ELN. Por lo pronto tenemos esos tres. ¿Por qué no son condición para el inicio de los diálogos? Bueno, y les quiero contar, William, que tenemos una entrevista muy importante. Sí, señor. Porque un grupo de oficiales en retiro, llenos de dignidad, pero además llenos de sapiencia en estas materias, se dedicaron a estudiar los acuerdos de La Habana y llegaron a la conclusión de que le están entregando todo el secreto, toda la clave de la seguridad en Colombia, se lo están entregando a las FARC. Y esta es una conclusión profesional, de profesionales de las armas, que se dirigieron al general Mora y al general Flores y al general Naranjo, bueno, que de eso no tiene la menor idea, pero Mora y Flores debieran saberlo. ¿Ya contestaron? ¿Ya le contestaron a estos coroneles en retiro que plantean problemas fundamentales desde el punto de vista de la seguridad en Colombia? La seguridad se la están entregando al marxismo-leninismo de las FARC. Nada menos que eso. Nada menos que eso. En un minuto, el coronel en uso de buen retiro o de la reserva activa, como ahora se dice, John Marulanda Marín, estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos al oído. 7:44.